¿Y si te dijera que la sangre de mi madre escurrió por la mesa del comedor mientras yo, con tan solo 9 años, observaba paralizada? ¿Me creerías? ¿Y si te dijera que la peor pesadilla que puede vivir una niña no comienza con un grito en la oscuridad o una sombra en la habitación, sino con la mano pesada de su propio padre, con la locura infiltrándose en lo cotidiano, con el silencio cómplice de una vecina que prefirió no ver? Me llamo María Guadalupe Herrera Mendoza, tengo 76 años y vivo actualmente en San Luis Potosí, pero nací y crecí en un lugar llamado San Martín de las Palmas, un pueblo olvidado del interior de México, donde el tiempo parecía estancarse y los gritos duraban más. Hoy, con el cabello blanco y las manos llenas de surcos, vendo dulces artesanales en una pequeña plaza los domingos. Para muchos, solo soy la señora amable de los P de Moleque y las cajetas, pero si miras bien mis ojos, verás que allí vive un dolor antiguo que jamás ha dejado de sangrar. En este pueblo donde todos conocen a todos, mi nombre todavía se susurra en voz baja cuando alguna madre le dice a su hijo: ve a comprarle un dulce a doña Lupita, como si yo fuera solo otra abuelita tranquila. Pero por dentro cargo cicatrices que no se ven. Y no son solo recuerdos, son noches en vela, sobresaltos al escuchar un portazo, un nudo en el estómago cuando algún olor me lleva de regreso a ese entonces. Es difícil comenzar esta historia. Duele, porque la herida nunca cerró del todo, aunque hayan pasado tantas décadas. Pero si hoy me atrevo a hablar, es porque entendí que el silencio solo protege al agresor, no a la víctima. Y yo fui víctima. Fui niña, hija, hermana, y durante mucho tiempo solo fui miedo. En casa éramos 4, mi padre Salvador, mi madre Rosa Elena, mi hermano Tito, 2 años menor que yo, y yo. Vivíamos a 3 kilómetros del pueblo, en una casa sencilla de ladrillos sin revocar, con techo de lámina que goteaba cuando llovía. Teníamos gallinas, un par de árboles de guayaba y mango, y un perro callejero llamado Chispa, que ladraba hasta por el viento. Mi madre era el alma del hogar. Lavaba ropa para otros, cuidaba la huerta, cocinaba, rezaba. Sus manos estaban siempre secas por el jabón, pero aún así tenía la ternura de acariciarme el cabello hasta que me quedaba dormida. Mi padre era otra historia. Trabajaba en un aserradero y volvía oliendo a madera y sudor. Al principio todavía reía, me subía a sus hombros para ver las estrellas, pero empezaron las jaquecas. Decía que era como si un martillo golpeara su cabeza sin cesar. Comenzó a irritarse por todo. Un ruido, un vaso fuera de lugar, una risa mía o de Tito. Mamá le pedía que fuera al doctor, pero él se negaba. Decía que era solo el cansancio. Después llegaron las crisis, como mamá las llamaba. Se ponía a temblar de la nada, los ojos se le ponían blancos. Decía incoherencias. A veces rompía platos, sillas, golpeaba las paredes hasta hacerse sangrar los nudillos. La primera vez que lo vi así, me escondí bajo la cama con Tito y no salimos hasta que amaneció. Es epilepsia, dijo una vez doña Meche, nuestra vecina más cercana. Mi sobrino tiene eso, necesita medicamento controlado. Mamá logró convencerlo de ir al centro de salud después de que casi incendió la casa, creyendo que había ratas en las paredes. Le recetaron pastillas, pero eran caras y él apenas las tomaba. Decía que lo volvían torpe, que no podía trabajar así. Mamá intentaba todo. Le ponía el medicamento en el café. Él se daba cuenta. ¿Me quieres envenenar, mujer?, gritaba, volcando la mesa. Tito y yo corríamos al cuartito del fondo abrazándonos con los ojos cerrados. Escuchábamos todo, gritos, cosas rompiéndose, sollozos contenidos de mamá, y fue empeorando. Papá empezó a oír voces. Decía que mamá le era infiel, que nosotros éramos hijos del diablo. A veces no reconocía a nadie. Llamaba a mamá por el nombre de su abuela fallecida. Cuando veía venir una crisis, mamá nos escondía en el cuarto de las herramientas. Quédense calladitos. No importa lo que escuchen, nos decía, y lo que escuchábamos, nadie debería escucharlo jamás. Un día, regresamos de casa de doña Meche y encontramos a mamá con el ojo morado y el labio roto. Me tropecé con la mesa, dijo. Era mentira, pero fingir que le creíamos era más fácil. Papá perdió su empleo tras una crisis violenta en el trabajo. Empezó a beber más, mezclando alcohol con medicinas. Nos sosteníamos con lo que mamá ganaba lavando ropa y lo que daba la huerta. ¿Por qué no nos vamos, mamá?, le pregunté una noche. ¿A dónde, hija?, respondió, los ojos más cansados que sus 32 años. No tengo familia ni dinero, y tu padre no es malo, Lupita, es la enfermedad. Aún queda algo del hombre que amé, del padre de ustedes. Yo quería creerle, porque a veces en días buenos él regresaba, se sentaba en el patio, contaba historias, silbaba canciones antiguas. Mamá lo miraba con un amor que dolía.
como queriendo congelar ese instante para siempre. Pero los días buenos se volvieron escasos y finalmente desaparecieron. Las crisis eran diarias y él cada vez más paranoico, hasta que llegó esa noche. Llovía a cántaros, de esas lluvias de verano que parecen querer arrancar los techos. Papá odiaba las tormentas. Decía que las voces gritaban más fuerte. Tito y yo fingíamos dormir. Los gritos comenzaron. El sonido de una silla cayendo, lo de siempre, tristemente, cubría a Tito con la cobija. Ya va a pasar, mentí, pero esa noche sería distinta. Escuché a mamá suplicar. Salvador, por favor, suelta eso. No sabes lo que haces. Luego un golpe seco, como una sandía estrellándose en el piso, y después silencio. Solo la lluvia golpeando las láminas. Ese silencio me aterrorizó. Me levanté sabiendo que no debía hacerlo. Quédate aquí, le susurré a Tito. No salgas pase lo que pase. Caminé descalza por el pasillo. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Empujé un poco, solo un poco. Lo que vi quedó grabado en mí como una fotografía que nunca se borra. Mamá tirada en el suelo, sangre escurriendo de su cabeza, papá con el pilón en la mano. Ese pilón de madera que ella usaba para machacar ajo. Ahora estaba rojo. Sus ojos estaban tranquilos. Las voces se callaron, dijo él, con una calma que no le había escuchado en años. No sé si me vio, solo sé que corrí. Me escondí con Tito en el armario. Temblamos hasta que amaneció. Lo que ocurrió después es tan doloroso que aún hoy, después de casi 70 años, me tiemblan las manos al escribirlo. Pero necesito contarlo. Necesito que sepan, porque el verdadero infierno solo estaba comenzando. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. El silencio nunca más. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal para no perderte el próximo bloque de esta historia real de dolor, supervivencia y transformación. Porque no vas a creer lo que vivió Lupita después de esa noche. Cuando salió el sol esa mañana de jueves, yo seguía dentro del armario abrazando a Tito, que se había dormido entre sollozos. Mi cuerpo entero me dolía por haber pasado tantas horas encogida, pero lo que más dolía era ese silencio. Un silencio denso, espeso, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar al mismo tiempo que mi madre. Escuché pasos en el pasillo. La puerta del cuarto se abrió lentamente. «Lupita, Tito», dijo la voz de papá. Sonaba casi normal, como antes de que la locura se adueñara de él. Por un segundo delirante, pensé que todo había sido una pesadilla, que abriría los ojos y vería a mamá en la cocina preparando café, con su delantal floreado y el olor a pan dulce llenando la casa. Pero no fue así. Papá nos encontró escondidos. Sus ojos estaban diferentes, no como en las crisis, vidriosos, frenéticos, ni llenos de rabia. Estaban vacíos, como pozos sin fondo. «Salgan», dijo con una calma que me heló la sangre. «Tenemos que arreglar algunas cosas». Arreglar como si algo pudiera arreglarse. Cuando salimos del cuarto, vi que ya había envuelto el cuerpo de mamá en una sábana. En el piso de la cocina quedaban manchas oscuras, como si hubiera intentado limpiar la sangre con cloro. El olor me revolvió el estómago. «Tu padre está enfermo, pero los va a cuidar», dijo, refiriéndose a sí mismo en tercera persona como si hablara de alguien más. «No vamos a contarle a nadie lo que pasó. Fue un accidente. Ella resbaló». ¿Entendieron? Tito empezó a llorar bajito. Papá lo tomó del brazo con fuerza. ¿Entendiste, chamaco? Ella resbaló. Asentí rápido, jalando a Tito hacia mí. Sí, papá, entendimos. Esa misma mañana, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, papá cavó un hoyo en el fondo del patio, detrás del gallinero. Enterró a mamá allí, sin ataúd, sin cruz, sin oraciones. Solo la sábana manchada de sangre. Tito y yo observamos desde la ventana, incapaces de llorar, como si las lágrimas se hubieran secado por el miedo. En los días que siguieron, papá dijo a los vecinos que mamá se había ido a cuidar a una prima enferma en Zacatecas. Nadie cuestionó mucho. La gente evitaba nuestra casa por las rarezas de papá. Doña Meche incluso se ofreció a ayudarnos mientras mamá estaba fuera, pero él se negó. Dijo que podía con todo. La vida continuó con una normalidad tan absurda que daba miedo. Nos mandaba a la escuela. Cocinaba mal, muy mal, nada que se pareciera a lo que hacía mamá. Lavaba la ropa de cualquier manera. A veces parecía casi normal, como si la enfermedad se hubiera esfumado. Pero con el tiempo entendí. Había dejado los medicamentos, sí, pero también el alcohol. Vivía en una especie de limbo, un mundo alterno donde lo que había hecho no existía. Las noches eran lo peor. Me acostaba con Tito como siempre, abrazados, pero ahora sin el consuelo de saber que mamá estaba en el cuarto contiguo. Sabíamos exactamente dónde estaba.
bajo tierra, sola, en la oscuridad. Fue en una de esas noches, quizá 2 semanas después, que escuché la puerta de nuestra habitación abrirse muy despacio. No era raro que papá viniera a ver si dormíamos. Fingí dormir como siempre, pero esa vez fue diferente. Sentí el colchón hundirse cuando se sentó en la orilla de la cama. Se parece tanto a ella, susurró acariciándome el cabello. Mismo cabello, mismos ojos. Seguí con los ojos cerrados, la respiración lenta, orando para que se fuera, pero su mano siguió bajando, por mi cara, por mi cuello, por lugares donde ningún padre debería tocar a su hija. Esa noche algo dentro de mí se rompió para siempre, algo que ni los años, ni el amor, ni la fe han podido reparar del todo. Aprendí una lección que ningún niño debería aprender. A veces el monstruo no solo vive en tu casa, el monstruo lleva tu apellido. Las noches se volvieron pesadillas constantes. Intentaba trancar la puerta, pero él forzaba la cerradura. Intentaba mantenerme despierta, pero el cansancio vencía. Intentaba gritar, pero él tapaba mi boca con sus manos que olían a tierra húmeda y sudor. Durante el día, actuaba como si nada, como si fuéramos una familia cualquiera, solo sin madre. Tito notaba que algo andaba mal. Era muy pequeño para comprender, pero lo suficiente para sentirlo. Veía cómo lloraba escondida, cómo temblaba cuando papá se acercaba. Comencé a enviarlo a dormir con doña Meche cada vez que podía. Inventaba excusas. Al menos él estaría a salvo. En la escuela mis calificaciones bajaron. La maestra notó el cambio. Llamó a papá para hablar. Ella siempre sonreía. Ahora no habla con nadie. ¿Pasó algo, don Salvador? Es que extraña mucho a su mamá, respondió con su mejor cara de preocupación. Todos la extrañamos. La prima está muy grave. Tardará en regresar. La maestra le creyó. ¿Quién sospecharía de un hombre viudo, aparentemente responsable, cuidando solo a sus hijos? Intenté hablar una vez. Se lo dije a doña Meche. A duras penas. Mi papá me hace cosas en la noche, cosas que no debería. Me miró con compasión y desconfianza. No digas tonterías, niña. Tu papá está enfermo. A veces hace cosas sin querer, pero no es lo que tú estás insinuando. Eso es algo que viste en alguna película. Estás confundida. Después de eso, no volví a intentarlo. ¿Quién le creería a una niña de 9 años contra la palabra de un adulto? Los meses se arrastraban, cada día una eternidad. Empecé a adelgazar. Tenía pesadillas. Me sobresaltaba con cualquier roce, pero nadie parecía notarlo. O si lo notaban, preferían no ver. Una noche especialmente oscura, el olor a alcohol volvió. Papá había bebido. Su aliento era una mezcla de aguardiente y algo más que no supe identificar. Su tacto fue más brusco que nunca y yo decidí que ya no podía más. No podía seguir viviendo así. No podía permitir que eso también le pasara a Tito cuando creciera. No podía permitir que ese hombre, a quien una vez llamé papá, destruyera lo poco que quedaba de nuestra familia. Esa madrugada, cuando finalmente se quedó dormido, roncando fuerte como siempre, me levanté en silencio. Ya había tomado una decisión. Si nadie me ayudaría, yo tendría que salvarme sola. En el fondo del armario de la cocina había un frasco de veneno para ratas, una calavera dibujada en la etiqueta. Mamá siempre lo guardaba fuera de nuestro alcance. Temerosa de que lo tocáramos por accidente, tomé el frasco con mis manos pequeñas, temblorosas. Sentía su peso como si ya fuera el destino contenido en vidrio. Tenía 9 años, pero ya no era una niña. La infancia se había ido aquella noche de tormenta, cuando el piso de la cocina se tiñó de rojo. El plan era simple. Papá tomaba café negro cada mañana, bien cargado, con azúcar. El sabor amargo del veneno se disimularía. Bastaría con una cantidad suficiente y todo terminaría. Tito y yo correríamos al pueblo. Diríamos que papá tuvo una de sus crisis, que se cayó solo. Nadie dudaría. Todos conocían sus episodios, pero mientras sostenía el frasco, algo extraño ocurrió. Sentí casi físicamente la presencia de mamá a mi lado. Podía oler su perfume barato, el que usaba para ir a misa los domingos. Una voz dentro de mí dijo: «Así no, hija, no es así como se resuelve». No sé si fue su espíritu, mi conciencia o el miedo, pero devolví el frasco al armario. Volví al cuarto llorando en silencio. Sin embargo, esa noche no fue en vano. Aunque no tuve el valor de llevar a cabo el plan, algo despertó dentro de mí, una fuerza, una voluntad de vivir, de buscar otra salida, de no ser víctima para siempre. Tenía que ser inteligente, tenía que esperar el momento justo, y ese momento llegó más pronto de lo que imaginaba. Si sentiste algo leyendo este relato, coméntame abajo con la frase: «Yo también sobreviví en silencio». Tu comentario
comentario puede inspirar a otras personas a romper el ciclo del miedo. A la mañana siguiente desperté diferente. Sentía una claridad dentro de mí que no recordaba haber sentido en meses. Mientras preparaba el café en la cocina, miré por la ventana hacia el lugar donde mamá estaba enterrada, detrás del gallinero. El rocío de la madrugada todavía brillaba sobre la tierra removida. Allí, en ese pedazo de patio, yacía la verdad. Esa verdad que nadie más conocía, que yo había escondido junto a Tito, como un secreto sucio que se niega a salir. No podía usar veneno. Eso me haría igual a él, pero sí podía usar la verdad que él había enterrado, la verdad que yo había visto, la verdad que Tito y yo habíamos vivido, y esa verdad iba a ser mi salvación. Sabía que el sargento Rodríguez, un oficial del municipio, pasaba por las casas más alejadas cada primer miércoles del mes. Era parte de un nuevo programa del gobierno para revisar el estado de los niños en las zonas rurales, asegurar que asistieran a la escuela y que las familias estuvieran bien. Faltaban 2 días para su visita. Tenía que aguantar 2 días más, y aguanté. Durante esos 2 días fingí como nunca antes. Sonreí cuando papá me habló, no me encogí cuando se acercó. Cociné su comida como le gustaba. Lo miré a los ojos sin mostrar miedo. Él me observaba con desconfianza, como si notara algo diferente. «¿Qué te pasa, niña?», me dijo la segunda noche. «¿Qué traes entre manos?». «Nada, papá», respondí bajando la mirada. «Solo te extraño y pensé que debía ayudarte más en casa». No dijo nada más, pero en sus ojos turbios vi que había aceptado la respuesta, o que necesitaba creerla. Esa noche, cuando vino a mi cuarto, no luché, no lloré, me quedé quieta, repitiéndome por dentro que solo faltaba un día, uno solo, que estaba a punto de liberarme. El miércoles llegó, el sol salió tibio y el cielo estaba despejado. Me levanté temprano. Le dije a Tito que fuera a casa de doña Meche, que iría a ayudar a papá a limpiar el gallinero, que iba a oler feo, mejor que no estuviera cerca. Poco después de las 10, vi al sargento Rodríguez venir montado en su caballo pinto. Su figura recortada contra el cielo me pareció más imponente que nunca. Tenía el uniforme bien planchado, las botas relucientes, su mirada firme. Lo esperé en la entrada de la propiedad, el corazón latiendo tan fuerte que creí que se notaba en mi pecho. «Buenos días, señor Rodríguez», saludé intentando parecer natural. «Buenos días, pequeña. ¿Está tu papá?». «Sí, pero sigue dormido. Anoche tuvo una crisis. El medicamento lo deja muy somnoliento», asintió con comprensión. Todos en la zona sabían de los episodios de mi papá. «¿Puedo mostrarle algo?», pregunté con un nudo en la garganta. «¿Qué cosa, niña?». «Es un secreto, pero tiene que verlo. Es sobre mi mamá». Su rostro cambió. Se puso serio. Se bajó del caballo. «¿Qué estás diciendo?». «Sígame, por favor». Lo llevé hasta el fondo del patio, detrás del gallinero. Allí donde la tierra aún estaba diferente, donde la lluvia no había borrado del todo el pequeño montículo. Me detuve. Lo señalé en silencio. «¿Qué hay aquí, niña?». «Mi mamá», respondí. Mi voz temblaba, pero no se quebró. «Mi papá la mató una noche de tormenta. Yo lo vi». El sargento se quedó pálido. Me miró, luego miró la tierra, luego volvió a mirarme. «¿Estás segura de lo que dices?». «Estoy segura». La envolvió en una sábana de flores, la que más le gustaba. Si cava, la encontrará, con su collar azul. Era un regalo de su abuela. Nunca se lo quitaba. No voy a describir con detalle lo que pasó después. Lo recuerdo como si lo hubiera visto desde lejos, como si mi alma se hubiera salido del cuerpo para no sentirlo. Recuerdo los soldados llegando. Recuerdo la pala entrando en la tierra. Recuerdo el olor. El cuerpo de mamá estaba en estado de descomposición, pero aún se podía reconocer su rostro, y el collar estaba allí, tal como lo había dicho. Papá se despertó con el alboroto. Salió de la casa corriendo, gritando que las voces lo habían obligado, que no era culpa suya. Se escapó hacia el monte. Lo encontraron 3 días después, escondido en una cueva cerca del río, hablando solo, delirando. Confesó todo. No solo el asesinato, también los abusos, lo que me había hecho a mí. La noticia corrió como incendio en hierba seca. Algunos hombres del pueblo quisieron lincharlo antes de que la policía se lo llevara, pero el sargento Rodríguez lo impidió. Lo encarcelaron y nunca más lo volví a ver. Años después, supe que murió en prisión, en una riña con otros reos que se enteraron de lo que había hecho con su propia hija. Cuando me dieron la noticia, no sentí nada, ni alivio, ni tristeza, solo un hueco, un vacío donde antes había miedo, un espacio silencioso, neutro. Yo y Tito fuimos enviados a vivir con mi tía Clara, hermana de papá, a quien ni siquiera conocíamos. Vivía en Aguascalientes. Era soltera,
y trabajaba como enfermera en un hospital. Nunca había querido hijos, pero nos recibió con los brazos abiertos, como si hubiera esperado toda la vida por nosotros. La sangre llama, dijo al vernos. 2 niños con los ojos grandes y asustados, una bolsita con ropa en la mano. Ustedes son familia, y eso basta. Tía Clara era diferente a cualquier mujer que habíamos conocido. Usaba pantalones en vez de faldas, manejaba su propio coche, trabajaba fuera y no tenía miedo de decir lo que pensaba. En el pueblo, las mujeres murmuraban que era muy moderna, por eso no había conseguido marido. Para mí fue un refugio. En los primeros meses tuve pesadillas casi todas las noches. Me despertaba gritando, sudando frío, las imágenes del suelo lleno de sangre, las manos de papá, su aliento. Tía Clara nunca se impacientó. Venía a mi cuarto, encendía la luz. Sí, teníamos luz eléctrica en la ciudad. Se sentaba en mi cama y se quedaba conmigo hasta que me calmaba. Lo que te pasó fue horrible, Lupita, me decía sin rodeos, pero no te define. Eres mucho más que ese dolor. Un día, esta herida será solo una cicatriz. Al principio no le creí. ¿Cómo podría cicatrizar algo así? ¿Cómo seguir adelante después de haber vivido eso? Pero ella era terca. Me inscribió en una buena escuela. Me consiguió una psicóloga. Me animó a hacer cosas nuevas. Natación, pintura, piano, cualquier cosa para construir nuevas memorias, para llenar el espacio con algo más que dolor. Tienes que aprender a vivir, no solo a sobrevivir, repetía. Poco a poco, las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Empecé a sonreír otra vez, a tener amigas en la escuela, a verme en el espejo sin sentir asco. Tito también floreció en la ciudad. Jugaba fútbol, volvía a casa con los codos raspados y 1000 historias. Cuando cumplí 15 años, decidí que quería ser maestra. Pensé en mi profesora del pueblo, doña Hermelinda, que notó que algo andaba mal conmigo, pero no supo cómo ayudar. Pensé en cuántos niños pasan por lo mismo en silencio y supe que yo quería marcar la diferencia. Tía Clara me apoyó, me ayudó a entrar en la escuela normalista. Fueron años difíciles, pero valió la pena. A los 18 ya estaba dando clases en una escuelita para niños de preescolar. Ver sus rostros iluminándose cuando aprendían algo nuevo era un bálsamo para mi alma. La vida continuó. Tito se convirtió en médico pediatra y siempre decía en broma que cuidaba niños porque yo cuidé de él cuando nadie más pudo. ¿Tú también conoces lo que es sobrevivir en silencio? Entonces comenta abajo con la frase: yo usé la verdad como arma. Tu comentario puede ser la chispa que encienda el valor en alguien más. Los primeros años en Aguascalientes fueron una mezcla confusa de alivio y duelo. Por primera vez en mi corta vida me sentía segura. Podía dormir sin temor a que una puerta se abriera en mitad de la noche. Podía caminar por la casa sin mirar sobre el hombro. Pero al mismo tiempo, la ausencia de mamá me pesaba como una piedra en el pecho. Y cada vez que veía a una mujer abrazando a su hija en la calle, una punzada me recordaba lo que había perdido. Mi tía Clara fue el pilar que sostuvo nuestras vidas cuando ya no quedaba nada firme bajo nuestros pies. Nunca hablaba del hermano que había perdido, ni del horror que envolvía nuestra historia, pero tampoco lo evitaba. Era como si supiera exactamente qué decir y cuándo no decir nada. A veces, el silencio era su forma de protegernos. Durante mis sesiones con la psicóloga, la primera persona fuera de la familia a quien le conté todo, empecé a comprender que lo que había vivido no era mi culpa, que no estaba sucia, que era una niña y que mi papá no era solo un hombre enfermo, era también un abusador. Esa dualidad fue lo más difícil de aceptar, porque dentro de mí seguía viva la imagen de aquel hombre que me cargaba en sus hombros para ver las estrellas. ¿Cómo se puede odiar a alguien que en algún momento se amó? ¿Cómo se puede separar el monstruo del padre? Pasaron los años. Me convertí en maestra titular. Tito entró a la universidad. En casa, tía Clara seguía siendo el centro de nuestro pequeño universo. Cada Navidad horneaba pan de elote como lo hacía nuestra madre y nos sentábamos juntos a ver películas con un viejo proyector que consiguió en el hospital. Fue en una de esas tardes tranquilas, justo después de Año Nuevo, que conocí a Julián, el padre de uno de mis alumnos. Viudo, con un niño de 5 años llamado Emilio, se acercó a mí después de clase para agradecerme la paciencia con su hijo, que lloraba cada mañana al llegar a la escuela. Comenzamos a hablar, primero sobre el niño,
después sobre libros, música, y sin darnos cuenta, estábamos compartiendo cafés los sábados en la plaza. Me hacía reír, me escuchaba con atención, pero cada vez que se acercaba demasiado, un muro invisible se levantaba en mí. Durante meses, Julián fue paciente, nunca me presionó. Cuando finalmente le conté mi historia, lloró conmigo, me tomó de la mano con una delicadeza que me desarmó por completo y dijo: no eres lo que te hicieron, Lupita, eres lo que decidiste construir con lo que sobreviviste. Fue la primera vez que alguien me vio no como víctima, sino como mujer. Nos casamos en una pequeña ceremonia civil, un domingo de primavera. Yo tenía 24 años, Julián 35. Emilio me llamó mamá desde el primer día. 3 años después, nació nuestra hija Camila, una niña de rizos castaños y sonrisa brillante que trajo una luz nueva a nuestras vidas. Sostenerla en mis brazos por primera vez fue una experiencia que no puedo describir sin que se me nublen los ojos. Sentí un amor tan profundo que por un instante el pasado se disolvió. Le prometí entonces con cada célula de mi cuerpo que ella siempre estaría protegida, que jamás conocería el terror, que ningún monstruo se atrevería a tocarla mientras yo respirara. Los años pasaron con relativa calma. Emilio creció, se convirtió en un joven noble y estudioso. Camila heredó mi pasión por la enseñanza. Nuestra casa estaba llena de libros, canciones suaves y domingos de pan dulce y risas. Pero el pasado no se olvida tan fácilmente. Un día, cuando tenía 50 años, llegó a mi salón un alumno nuevo, delgadito, ojos grandes, silencioso, tenía marcas en los brazos. Al ver esas marcas, algo en mí se rompió. No estaba más en el aula. Estaba de nuevo en aquella casa del pueblo, sintiendo las manos de mi padre en mi cuerpo pequeño. Desmayé frente a toda la clase. Me desperté en la enfermería. Supe entonces que aún quedaba mucho por sanar, que lo que había vivido no era una historia cerrada, sino un eco constante. Empecé terapia nuevamente, esta vez con una psicóloga joven, la doctora Karina, que me ayudó a comprender que el trauma no desaparece, solo cambia de forma. Lloré, me enojé, reclamé a mi madre por no haberme protegido, a Dios por haber permitido tanto horror, a mí misma por seguir cargando vergüenza. Pero lentamente, con la ayuda adecuada, empecé a perdonar. Primero a mamá, luego a mí misma, mi padre. Ese fue el más difícil. A veces creo que todavía estoy en ese proceso. A los 60 decidí contarle todo a mis hijos. Camila lloró. Emilio me abrazó con una fuerza que no conocía. Fue un momento devastador pero necesario. Ya no quería llevar ese peso sola. Necesitaba que mis hijos supieran quién era realmente su madre, todo lo que había atravesado para llegar hasta allí. Después de esa conversación algo cambió. Por primera vez me sentí completamente libre y con esa libertad llegó una nueva misión: ayudar a otras mujeres a romper su silencio. Comencé a participar en grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso, a dar charlas en escuelas sobre prevención, a escribir artículos para el periódico local. Cada testimonio compartido, cada mano sostenida, aligeraba un poco la carga que durante años me había aplastado. Y así, mi historia comenzó a transformarse de dolor en herramienta, de vergüenza en fuerza. Si alguna parte de mi historia te hizo sentir identificada, coméntame abajo con la frase: la verdad también fue mi camino. Estoy leyendo cada mensaje y créeme, tus palabras también pueden sanar. A medida que me acercaba a los 70 años, comencé a darme cuenta de que aunque la vida me había permitido reconstruirme, muchas partes de mí seguían cubiertas de cicatrices mal cerradas. No me refiero solo a las noches sin sueño o a los sobresaltos ante ciertos ruidos. Me refiero a esa parte profunda, interior, donde el silencio se había enraizado tanto que incluso el hablar de mi pasado se sentía como una traición a la niña que lo había soportado todo en soledad. Fue en una de esas tardes lentas, cuando ya me había jubilado de la docencia, que mi hija Camila me hizo una propuesta que me dejó en silencio. Mamá, en la escuela vamos a hacer una capacitación para los maestros sobre señales de abuso infantil. Me gustaría que vinieras a hablar, que contaras tu historia. No supe qué responder. El corazón me dio un vuelco. Había hablado antes, sí, en grupos de apoyo, en salas pequeñas con otras mujeres que compartían heridas similares, pero nunca en un espacio público. Nunca ante colegas de mi hija, nunca de pie, bajo una luz clara, con todas las miradas sobre mí. No sé si pueda, hija, le dije. Tal vez ya estoy muy grande para eso.
Por eso mismo, mamá, porque hay muchas mujeres que no tuvieron tu valor, porque hay muchas niñas allá afuera que hoy están viviendo lo que tú viviste, y porque sé que nadie puede hablar con más verdad que tú, acepté, no por mí, por ellas. El día de la charla llegué con las manos sudadas y el estómago revuelto. Camila me presentó con orgullo. Ella es mi madre, y lo que van a escuchar hoy cambió mi vida. Me temblaban las piernas. Pero cuando tomé el micrófono y vi a todas esas jóvenes maestras frente a mí, comprendí que estaba allí por una razón mayor que mis miedos. Conté todo: la noche de la tormenta, el pilón en las manos de mi padre, el silencio de mamá, el armario con Tito, las noches interminables, el veneno que no usé, la verdad enterrada en el patio, la cara del sargento, el cuerpo de mamá, el juicio, la cárcel, Aguascalientes, tía Clara, el amor de Julián, Camila en mis brazos, los alumnos que me devolvieron la esperanza, las recaídas, el perdón que aún estoy aprendiendo a dar. Cuando terminé, una de las maestras levantó la mano. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo logró no volverse amarga, señora Lupita? Después de todo eso, ¿cómo sigue creyendo en las personas? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé unos segundos en silencio, pensando. Luego respondí. Fue una decisión diaria. Cada mañana, al despertar, tenía que elegir: ¿voy a dejar que lo que me pasó defina lo que soy, o voy a intentar construir algo distinto? No siempre fue fácil. Hubo días en que el odio parecía la única opción, pero entendí que si me quedaba allí, mi padre seguiría destruyéndome, incluso muerto, y yo no podía permitir eso. Después de esa charla, muchas de las presentes se me acercaron, me abrazaron, me contaron sus propias historias, algunas por primera vez. Ese día confirmé que la verdad compartida puede sanar, no solo a quien la dice, sino a quien la escucha. Inspirada por esa experiencia, decidí hacer algo que nunca imaginé. Comencé a escribir mis memorias, no con fines de publicar, no para fama, solo para que no murieran conmigo. Cada noche me sentaba frente a la máquina de escribir vieja que me regaló Julián en los años 80 y dejaba que mis dedos dijeran lo que mi boca calló durante décadas. Las palabras salían a borbotones, dolorosas, crudas, pero también liberadoras. Escribir fue un acto de amor hacia mí misma. Cada página que completaba era como cerrar una herida, como ponerle nombre a un fantasma y decirle: ya no me asustas más. Cuando terminé el manuscrito, hice 3 copias, una para Camila, otra para Emilio y una más para mis nietos, para que algún día, cuando fueran lo suficientemente grandes, pudieran entender de dónde venía la fuerza que todos decían ver en mí. Camila lloró al recibirla. Emilio la sostuvo contra su pecho, sin poder hablar durante varios minutos. Me abrazaron con ese abrazo que ya no es de hijo a madre, sino de ser humano a ser humano, con respeto, con gratitud, con amor. Pasaron unos años, la vida siguió. Perdí a Julián en 2005, víctima de un cáncer que se lo llevó en menos de 6 meses. Fue un golpe durísimo, pero su amor me había dado suficientes recuerdos cálidos para resistir el invierno que vino después. También perdí a Tito, mi hermano, mi compañero de silencios, mi única testigo. Se lo llevó el Alzheimer, y lo más cruel de esa enfermedad fue verlo olvidarse de todo, incluso de mí. Mamá, tengo miedo. Papá está gritando otra vez, decía en los últimos días, reviviendo escenas que yo deseaba borrar de su memoria. Verlo confundirme con mamá fue como un puñal. Lloré, pero también supe que, de algún modo, el círculo se cerraba. Él partía y yo me quedaba con la misión de seguir contando lo que habíamos vivido juntos. Después de su muerte pasé un tiempo muy sola, no en lo físico porque Camila y mis nietos estaban siempre pendientes, sola en el alma, como si de pronto la única otra persona que podía mirar atrás conmigo ya no estuviera. Fue entonces cuando decidí algo más. Acepté participar en un documental. Una periodista me contactó. Estaba buscando sobrevivientes de abuso infantil para un proyecto que se llamaría Voces del Silencio. Al principio dudé. Exponerme frente a una cámara no era lo mío, pero pensé en aquella maestra que me preguntó cómo seguía creyendo en las personas y supe que debía hacerlo. La entrevista fue dura. Recordar, revivir, decir en voz alta cosas que incluso al escribirlas me dolían, pero también fue catártica. Cuando terminó, sentí que algo dentro de mí se había soltado para siempre. El documental se estrenó unos meses después. Fue proyectado en escuelas, universidades, hospitales. Recibí cientos de cartas, muchas de mujeres mayores que nunca habían hablado de lo que vivieron. Una de ellas me marcó profundamente. Tenía 85 años. Escribía con letra temblorosa. Querida Lupita, nunca le conté a nadie lo que mi padrastro me hizo cuando tenía 12. Pensé que moriría con ese secreto, pero después de verla se lo conté a mi hija.
Fue como quitarme una piedra del pecho. Gracias por darme valor. Lloré al leer esas palabras y entendí que mi historia ya no era solo mía. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. Me dará gusto leerte. A veces, cuando creo que ya he contado todo, que ya no quedan heridas abiertas, el pasado vuelve con una fuerza inesperada, no como una tormenta. No, más bien como esa brisa tibia que entra por la ventana y de pronto trae un olor, un sonido, un recuerdo que pensé enterrado. Así es como regresó el deseo, o tal vez la necesidad, de volver a San Martín de las Palmas, el lugar donde todo comenzó. Habían pasado más de 6 décadas desde la última vez que pisé ese pueblo. Muchas veces dije que no volvería. ¿Para qué? Para mirar los mismos árboles, sabiendo que bajo uno de ellos estuvo el cuerpo de mi madre, para enfrentar fantasmas que ya no tienen cuerpo pero sí presencia, y sin embargo, una parte de mí sentía que aún había algo pendiente. Cuando cumplí 65 años, después de haber entregado mi manuscrito a mis hijos, de haber participado en el documental y de haber recibido tantas cartas que me hicieron sentir acompañada en el dolor, sentí que era hora de cerrar definitivamente ese capítulo. Preparé la maleta. Me despedí de Camila, que me abrazó con fuerza. ¿Estás segura, mamá? No, hija, pero es algo que tengo que hacer. Tomé el autobús al amanecer. El trayecto fue largo. El paisaje cambió poco a poco. Los edificios quedaron atrás y dieron paso a campos abiertos, a caminos de tierra, a vacas pastando al borde de la carretera. Reconocí algunas curvas, algunos cerros. Todo parecía más pequeño. O tal vez era yo quien ahora era más grande. Al llegar al centro del pueblo, me costó reconocerlo. San Martín había cambiado. Ya no era ese caserío polvoriento donde los vecinos colgaban hamacas en los porches. Había calles asfaltadas, una farmacia moderna, un supermercado con aire acondicionado. El riachuelo donde Tito y yo jugábamos había sido canalizado y convertido en un parque infantil. Pero no todo era distinto. Al caminar por una de las calles laterales, mis pies me llevaron sin pensar hasta donde antes quedaba nuestra casa. Ya no estaba. En su lugar había una panadería con toldo verde y mesas afuera. Me senté en una de ellas, con el corazón apretado. Pedí un café. El joven que me atendió era amable, con sonrisa fácil. No podía saber que estaba sirviendo una bebida caliente justo sobre el terreno donde una niña vio morir a su madre, donde su niñez fue destruida a golpes, donde su silencio fue más fuerte que cualquier grito. ¿Es de por aquí, señora?, me preguntó. Lo fui, hace mucho tiempo, respondí. No dije más. ¿Qué sentido tendría? Para él, ese lugar era solo la panadería de su padre. Para mí, era un cementerio sin lápidas. Después del café, tomé un taxi hasta el cementerio del pueblo. La lápida de mi madre estaba allí, sencilla, blanca, con su nombre y las fechas. Rosa Elena Mendoza de Herrera. Había sido trasladada al Camposanto años después, cuando el documental trajo notoriedad a la historia. La misma alcaldía se encargó del proceso. Llevé flores, geranios rojos, como los que ella cultivaba en el corredor de nuestra casa. Me senté a su lado y le hablé en voz baja. Le conté de Camila, de sus nietos, de cómo Emilio se convirtió en ingeniero, de Julián, de mi escuela, de los niños que me abrazaban con dibujos torcidos y sonrisas sin dientes, de cómo, a pesar de todo, había aprendido a ser feliz. ¿Estarías orgullosa de mí, mamá?, susurré. No hubo respuesta, pero en el aire sentí una paz que me abrazó como nunca antes. Esa fue la última vez que estuve en San Martín de las Palmas. No tengo intención de volver. Algunas puertas necesitan cerrarse para poder caminar hacia adelante sin mirar atrás a cada paso. Después de ese viaje, algo en mí se asentó, como si por fin el pasado hubiera encontrado su lugar. Pero la vida aún tenía más pruebas reservadas. A los 70 años, perdí a Tito, mi hermano, mi cómplice, la única persona en el mundo que vivió, junto conmigo, ese infierno compartido. Murió tras una larga lucha contra el Alzheimer, esa enfermedad cruel que le robó primero los nombres, luego los rostros y finalmente los recuerdos. En sus últimos días, me confundía con mamá, me miraba con ojos llenos de miedo. Mamá, papá está gritando otra vez, me decía, como si aún estuviéramos en aquel cuarto oscuro. Cada vez que escuchaba eso, me rompía por dentro. Intentaba explicarle que todo estaba bien, que era solo un recuerdo, pero él ya no distinguía el presente del pasado. Murió una madrugada, mientras dormía, y con él se fue mi única testigo, mi espejo.
Durante semanas me sentí huérfana otra vez, no porque me faltara familia, sino porque nadie más podía mirar hacia atrás conmigo y decirme, sí, eso pasó, no lo inventaste, no estás loca. Era como si de pronto mi historia quedara sin testigos, como si todo lo vivido pudiera haber sido un mal sueño del que solo yo desperté. Fue entonces cuando comprendí la verdadera importancia de haber escrito mis memorias, para que quedara constancia, para que mis nietos y los hijos de mis nietos supieran quién fui, qué resistí y por qué seguí adelante. Cada vez que abro una página de ese manuscrito, releo no con tristeza, sino con orgullo, porque lo que allí está plasmado no es solo una historia de abuso, es una historia de lucha, de reconstrucción, de amor. Desde aquel viaje al pueblo y la muerte de Tito, comencé a valorar más que nunca los pequeños momentos, las sobremesas en familia, los juegos con mis bisnietos, las llamadas largas con Camila. Ya no me exijo ser fuerte todo el tiempo. Entendí que también es válido caer, llorar, pedir ayuda. Y sobre todo, aprendí que hablar sigue siendo mi mejor forma de sanar. ¿Tú también has tenido que cerrar una puerta del pasado para seguir adelante? Cuéntamelo en los comentarios. Estoy aquí para leerte. Durante mucho tiempo pensé que mi historia se dividía en dos, antes y después del horror. Creía que todo lo que me había pasado, todo lo que había sobrevivido, me separaba para siempre de los demás. Me veía como una mujer que cargaba algo que los demás no podían entender. Una cruz invisible que me hacía diferente. Pero los años, con sus idas y vueltas, me enseñaron que el amor verdadero no pide explicaciones. Solo se queda, acompaña y abraza, incluso las partes que uno quisiera ocultar. Después de la muerte de Tito, me sumergí en una tristeza silenciosa. Mis nietos notaban que mi mirada se perdía más seguido, que ya no me reía tan fuerte, que hablaba menos. Camila intentaba animarme con visitas, con fotografías de sus hijos, con recuerdos felices, pero en el fondo yo sabía que algo en mí se había roto con la partida de mi hermano. Fue entonces cuando Camila me propuso algo que cambió mi forma de ver todo. Mamá, ¿te gustaría que grabáramos tus recuerdos en video para que tus bisnietos y los que vengan después puedan conocerte más allá de las fotos? No sabía qué responder. Me pareció una idea extraña, incluso innecesaria. ¿Para qué verme hablando, contando cosas que ya había escrito? Pero ella insistió y con paciencia me explicó que no se trataba solo de dejar un registro, sino de hacer oír mi voz mientras aún podía contarla con mis propias palabras. Así que lo hicimos. Un domingo por la tarde, sentadas en la sala, con la cámara del celular apoyada sobre unos libros, comenzamos a grabar. Hablé durante horas. Conté anécdotas de mi infancia antes de que todo se volviera oscuro, de cómo Tito y yo hacíamos carreras con sapos en el patio, de cómo mamá nos enseñó a hacer tortillas y a no tenerle miedo a las culebras, de cómo el olor del café recién colado aún me transporta a aquellas mañanas en que por un instante todo parecía estar bien. Pero también conté lo otro. Hablé del dolor, del miedo, del silencio impuesto, de la noche en que la lluvia no paraba y el pilón de madera cambió el curso de mi vida para siempre, de cómo aprendí a fingir que todo estaba bien, de cómo, con solo 9 años, decidí que la verdad sería mi única salida. Camila no decía nada, solo escuchaba. A veces lloraba, a veces sonreía, como si viera en mí a una versión distinta de la madre que había conocido. Cuando terminamos de grabar me sentí ligera, no porque hubiera olvidado nada, sino porque, por primera vez, había dicho mi historia en voz alta a quien más me importaba. Días después, una de mis nietas adolescentes, Renata, me escribió una carta. En ella decía: abuela, después de verte hablar, entendí que la fuerza no es gritar más fuerte, es seguir adelante, aun cuando uno tiene razones para rendirse. Quiero ser como tú. Lloré al leer eso, porque durante años pensé que mi historia solo era una sombra, y sin embargo, allí estaba, convertida en guía para alguien que ni siquiera había nacido cuando todo ocurrió. Esa fue la primera vez que entendí que no solo había sobrevivido, había trascendido. Los meses pasaron, la vida volvió a su ritmo. Ya no trabajaba, pero seguía activa. Ayudaba en la iglesia del barrio, coordinaba a un grupo de oración los jueves, daba charlas ocasionales en escuelas. No porque quisiera exponerme, sino porque sabía que mi voz, esa voz que fue silenciada durante tanto tiempo, ahora tenía poder. Y un día, sin buscarlo, esa voz me llevó de nuevo a enfrentar una herida que aún estaba abierta. Me llamaron de una escuela primaria. Uno de los profesores había sido denunciado por abuso. Una madre valiente había alzado la voz por su hija. Me pidieron que hablara con las demás madres del grupo, que muchas estaban en shock.
Sin saber cómo reaccionar, acepté. Y cuando llegué, me encontré con rostros llenos de rabia, de miedo, de culpa. Algunas lloraban, otras solo apretaban los labios. Hablé con ellas como una más, no como una experta, no como alguien por encima. Les dije que entendía su dolor, que el primer impulso es negarlo, callarlo, pensar que exageran, pero que el silencio es el cómplice más peligroso del abuso. Les conté mi historia, sin detalles crudos pero con la verdad necesaria, y vi cómo sus rostros cambiaban, cómo se sentían comprendidas, acompañadas, no solas. Una de ellas, al final, se acercó y me dijo: «Gracias. Hoy entendí que hablar no es exponer, es proteger». Y tenía razón. Ese día regresé a casa con el corazón sereno, porque confirmé que cada palabra dicha, cada testimonio compartido, tiene el poder de prevenir un nuevo dolor. Desde entonces, dejé de ver mi historia como una herida abierta. Comencé a verla como un puente, uno que puede unir a otras mujeres que caminan cargando secretos, culpas que no les pertenecen, temores que aprendieron desde niñas. No me considero una heroína, no creo tener respuestas para todo, pero sé, con certeza, que callar nunca es el camino. Y si puedo ser la voz que anime a otra a hablar, entonces cada lágrima que derramé habrá tenido un propósito. ¿Tú también crees que hablar puede salvar a alguien? Cuéntamelo en los comentarios. Estoy leyendo cada historia con el corazón abierto. Nunca pensé que llegaría un momento en mi vida en que pudiera mirar hacia atrás sin temblar. Durante muchos años, cada recuerdo me atravesaba como una espina clavada en la garganta. Pero hubo un día en que me detuve frente al espejo, observé mi reflejo con honestidad y decidí que ya no quería vivir huyendo de mí misma. Tenía 73 años cuando acepté participar en una charla organizada por una universidad local. No era la primera vez que hablaba públicamente, pero esa ocasión era distinta. La audiencia estaría compuesta por estudiantes de psicología y trabajo social, jóvenes que un día serían responsables de escuchar, entender y sostener a personas como yo. La idea de sentarme frente a ellos me llenaba de dudas. Dime, ¿qué podía decirles una mujer que apenas había terminado la escuela primaria? ¿Cómo transmitirles, con palabras simples, lo que significa vivir con cicatrices que no se ven, pero que arden todos los días? Camila me acompañó, me ayudó a preparar un pequeño discurso. Me recordó que mi historia era valiosa precisamente porque no venía de los libros, sino de la piel, del alma. Ese día, al entrar al auditorio, sentí un nudo en el estómago, pero al ver tantos rostros jóvenes atentos, sentí también una chispa de esperanza, porque quizás si ellos aprendían a mirar con compasión, con paciencia, con respeto, otras niñas como la que yo fui tendrían un futuro distinto. Tomé el micrófono y hablé. Conté cómo fue crecer en una casa donde el miedo era el primer olor del día, cómo aprendí a leer los gestos del rostro de mi padre para anticiparme a su furia, cómo una parte de mí murió la noche en que vi a mi madre desplomarse frente a mí sin poder protegerme, cómo sobreviví no porque fuera fuerte, sino porque no tuve otra opción. Les hablé de los silencios, de los años enteros en que no dije nada, de cómo me convencí de que nadie creería en mí, de cómo incluso la iglesia, que debía ser refugio, se convirtió en un espacio donde me enseñaron a callar para no avergonzar. Vi lágrimas en algunos ojos, vi miradas de indignación, pero también vi respeto, vi ganas de entender, de acompañar. Al final de la charla, una joven se acercó, me abrazó con fuerza. Mi madre vivió algo parecido, nunca pudo contarlo, pero gracias a usted, hoy entiendo por qué a veces la veo tan lejana. Gracias por abrir una puerta que ella nunca pudo. Ese momento me marcó profundamente, porque entendí que cada vez que hablo, no solo sano yo, sino también otras heridas que andan sueltas por el mundo. Después de esa experiencia, comencé a escribir cartas, no para enviarlas, sino como ejercicio. Cartas a mí misma, a mi madre, a mi padre, a Tito, a Camila. Cartas en las que decía lo que durante años me guardé. Algunas las rompí, otras las guardé en una caja, pero todas fueron parte de mi proceso. En una de esas cartas, escribí una frase que se convirtió en mi mantra. Ya no soy esa niña que temía cerrar los ojos. Ahora soy la mujer que los abre con fuerza para no dejar pasar más abusos disfrazados de amor. Y con esa certeza, comencé a vivir de otro modo. Me permití llorar sin culpa, reír sin miedo, amar sin condiciones. Adopté un perro callejero, al que llamé Valiente, porque así me sentía al traerlo a casa, viejo y cojo, pero lleno de ternura. Valiente se convirtió en mi sombra, me seguía por toda la casa.
dormía a los pies de mi cama, y cada vez que tenía un mal sueño, su respiración pausada me recordaba que ya no estaba sola. Un día, caminando con Valiente por el parque, una mujer se me acercó. Tenía unos 50 años. Me reconoció por el documental. «Usted es María Guadalupe, ¿verdad?», asentí. Solo quería decirle que su historia me salvó. Yo también fui abusada por mi padre. Nunca lo dije, pero al verla, sentí que no estaba loca, que no era mi culpa, y empecé a hablar. Nos abrazamos. No necesitábamos más palabras. Era como mirarnos en un espejo roto, pero saber que los pedazos podían volver a unirse. Ese fue otro de los días en que entendí el verdadero poder de compartir. A veces, uno cree que está hablando al vacío, que lo que vivió solo importa dentro de su propia piel. Pero la verdad es que cada historia es una llave, y alguien, en algún lugar, está buscando esa llave para abrir su propio candado. Con los años, recibí decenas de mensajes, cartas, llamadas, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos con algo en común, el dolor escondido, y al mismo tiempo las ganas de transformar ese dolor en algo más. No siempre supe qué decirles, pero siempre les respondí porque sabía lo que era hablar al aire sin esperar respuesta. Y si algo he aprendido en este camino, es que ser escuchada puede ser el primer paso para volver a respirar. Hoy, con 81 años, sigo despertando algunos días con la tristeza como compañera, pero ya no me da miedo. La invito a sentarse conmigo, le sirvo un café y le digo que está bien quedarse un rato, pero que luego debe irse, porque tengo cosas por hacer, porque tengo nietos por abrazar, porque tengo heridas que se convirtieron en mapas y porque por fin aprendí a quererme completa. Con mis sombras, con mis miedos, con mis cicatrices. ¿Te has atrevido alguna vez a mirar de frente tus propias cicatrices? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también merece ser leída. Hay días que no se olvidan nunca, días que se clavan en el cuerpo como una cicatriz, no porque hayan dolido más que otros, sino porque fueron un punto de quiebre. Y para mí, ese día fue una tarde de noviembre, con el cielo encapotado y el alma ligera por primera vez en décadas. Había pasado tanto tiempo escondiéndome, pidiendo perdón por todo, por hablar, por llorar, por molestar, por tener miedo, por ser quien era, que había olvidado cómo se sentía simplemente existir sin culpa. Ese día, Camila me invitó a una reunión especial de mujeres en el centro comunitario del barrio. Al principio dudé. No era el tipo de evento al que solía ir, pero algo en su voz me convenció. «Solo ven, mamá. Escucha, te va a gustar». Lo que no sabía era que esa reunión no era cualquier encuentro. Era un homenaje a mujeres sobrevivientes, a luchadoras anónimas, a madres, abuelas, vecinas, amigas que habían vivido, resistido y seguido adelante. Y yo era una de ellas. Me enteré cuando llegué. Me recibieron con flores, con abrazos sinceros, con miradas llenas de respeto. Vi a mujeres de todas las edades, algunas con bastón, otras con bebés en brazos, todas diferentes, pero con un mismo fuego en los ojos, el de haber atravesado tormentas y seguir de pie. Subí al pequeño escenario sin saber qué decir. Tenía las manos temblorosas, el corazón agitado, pero también una paz que no conocía, una paz que no venía de afuera, sino de adentro, porque por primera vez me sentía vista, reconocida, validada. Tomé el micrófono, respiré hondo y comencé a hablar. No de mi dolor, ya no. Esta vez hablé de mi fuerza, de cómo había aprendido a volver a mirarme al espejo sin bajar la mirada, de cómo cada paso que di fuera del silencio fue un acto de valentía, de cómo con cada palabra compartida me reconstruía, no para olvidar sino para recordar desde otro lugar. Les hablé de la niña que fui, la que lloraba bajo la mesa, la que escribía cartas que nadie leería, la que soñaba con volar lejos. Les conté cómo esa niña seguía viva en mí y cómo finalmente le había pedido perdón por haberla callado tanto tiempo. El aplauso fue largo, pero lo que más me conmovió fue lo que ocurrió después. Una mujer de unos 60 años se me acercó, me tomó las manos. Yo también sobreviví, pero nunca pude contarlo. ¿Cómo hiciste para dejar de sentirte culpable? No supe qué decir de inmediato, porque no hay fórmula, no hay receta, solo hay caminos, y cada quien camina el suyo como puede. Pero le respondí lo que yo había aprendido. Dejé de pedir perdón por existir cuando entendí que mi historia no me hacía menos,
me hacía más. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi sillón favorito. Afuera llovía. Valiente dormía enroscado a mis pies y yo lloré, pero no de tristeza. Lloré porque sentí por primera vez que había llegado, que ya no tenía que probarle nada a nadie, que no tenía que justificar mis heridas, que mi voz, tantas veces ignorada, ahora tenía eco en otras almas. Desde entonces comencé a vivir distinto. Me atreví a usar colores que antes evitaba, a reír fuerte, a contar chistes malos, a cantar mientras cocinaba, a dejar la puerta abierta para que entrara el sol, a decir no sin culpa, a decir sí sin miedo, a ocupar espacio no solo físico, sino emocional, porque durante años creí que debía hacerme pequeña para no incomodar, para no molestar, para no ser demasiado. Y ahora sé que ser demasiado es exactamente lo que me salvó. Soy demasiado sensible, demasiado terca, demasiado intensa, demasiado mujer. Y por fin, eso está bien. Camila me lo dijo un día entre risas. Mamá, estás más viva que nunca. Y tenía razón, no porque todo doliera menos, sino porque ahora sabía ponerle nombre al dolor y no dejar que lo definiera todo. En una carta que escribí hace poco, puse una frase que guardé durante años. No soy sobreviviente por haber resistido el golpe. Soy sobreviviente por haberme atrevido a volver a amar la vida. Y eso para mí lo cambia todo. ¿Alguna vez sentiste que eras demasiado para los demás? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. No estás sola. Durante muchos años creí que la libertad era una fantasía, un privilegio que solo algunos alcanzaban. Pensaba que estaba destinada a sobrevivir, no a vivir, que mi destino era cargar con un pasado del que nunca podría escapar, pero estaba equivocada. Hoy sé que la libertad no es un lugar, es una decisión, y yo la tomé. No llegó de golpe, ni con aplausos, ni con puertas abiertas. Llegó en silencio, en los detalles más pequeños, en el momento en que dejé de agachar la cabeza, en la primera vez que dije no puedo, sin sentir vergüenza, en la vez que abracé a Camila y le dije, sin temblar, gracias por no soltarme. Recuerdo una tarde, sentada en el jardín de casa, viendo cómo el viento movía las hojas de los árboles. El sol bajaba lento, pintando todo de naranja, y sentí algo nuevo, un vacío que no dolía, un silencio que no pesaba. Era paz, una paz que venía de adentro. Pensé en todas las versiones de mí que había sido, la niña asustada, la joven confundida, la madre llena de culpa, la mujer rota. Todas vivían en mí y por primera vez no quise expulsarlas. Les hice espacio, las abracé, porque todas ellas fueron necesarias para que hoy pudiera ser quien soy. Una mujer de 81 años que sobrevivió a lo impensable, que cayó lo innombrable, que rompió cadenas que venían de generaciones atrás, que eligió hablar cuando todo a su alrededor le decía que no debía, que eligió creer cuando incluso su fe estaba en ruinas. Muchas personas me preguntan si perdoné, si logré dejar atrás el rencor, y la verdad es que el perdón no fue un acto, fue un proceso, un camino largo, lleno de retrocesos, de noches sin dormir, de recuerdos que arden, pero también lleno de amor, de reconstrucción, de entendimiento. No perdoné para liberarlo a él, perdoné para liberarme a mí, porque no podía seguir dándole espacio en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mi historia. Él fue una página, dolorosa, sí, marcada también, pero ya no es el libro completo. Ahora escribo yo, y escribo con palabras propias, con letra temblorosa pero firme, con tinta hecha de lágrimas y de fuerza, porque cada vez que cuento mi historia, no estoy reviviendo el dolor, estoy celebrando la vida. Camila me dice que soy un ejemplo, que lo que viví no fue en vano, que muchas mujeres al escucharme encuentran el valor para romper su propio silencio. Eso me llena el alma. Si lo que viví puede evitar que otra niña pase por lo mismo, si mi voz puede llegar a un corazón herido, entonces todo este recorrido cobra sentido. A veces, al mirar fotos antiguas, me detengo en una en particular, una donde tengo apenas 6 años. Llevo un vestido blanco, los ojos grandes, la mirada perdida. Cada vez que la veo, le digo a esa niña, lo lograste, sobreviviste. Y no solo eso, aprendiste a vivir sin miedo. Ese es mi mayor logro, no los premios, ni los reconocimientos, ni siquiera las entrevistas. Mi mayor logro fue volver a quererme, a aceptarme, a no esconderme. Hoy camino lento pero segura. Mis manos tiemblan pero escriben. Mis ojos cansados aún buscan belleza. Mi corazón, aunque lleno de cicatrices, sigue latiendo con fuerza. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con todo mi ser. Tú también puedes.
Aunque el camino duela, aunque parezca imposible, puedes. No estás sola, no estás rota, estás viva. Y eso ya es suficiente para comenzar. ¿Qué fue lo más fuerte que esta historia te hizo sentir? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Este video es una obra original. Toda la historia fue modelada con base en una experiencia real y es propiedad exclusiva de este canal.